sisters, I wanna dance. Hey, ¿qué onda? Si eres una persona que no le gusta leer ni investigar, pero le encanta opinar solo porque el amigo de tu amigo te dijo que lo que hacen o dicen otras personas está mal, alto, a lo mejor este video no es para ti. Bueno, ya que te lo advertí, no te andes quejando diciendo así, no AMLO, el virus no existe, etcétera. Ya que el día de hoy voy a hablar sobre qué onda con Cuba. Sobre este tema me voy a centrar más que nada del Cuba actual, obviamente sin pasar un poco de su historia colonial, del por qué Cuba es quien es hoy actualmente, de que si es cierto que Fidel Castro fue un dictador, Cuba es una tiranía, o eso es lo único que los otros de allá arriba nos hacen creer para que ellos sean vistos como los buenos y ellos como los malos. Así que, muy atento. Y ya sé que muchos se preguntarán por qué estoy usando cubrebocas y estoy en mi casa, bueno, en mi departamento, porque no es una casa, pero en fin, pues para seguirles invitando, ya que sé que no son muchos, pero pues algún día seremos demasiados en este canal, pero para seguirlos invitando a que si van a salir a la calle, al menos usen su cubrebocas, porque así sea que creas o no del virus, que pienses que es un invento del gobierno, no pongas en riesgo a los demás. O sea, no solo pienses en ti, piensa en los demás. Ya que si tu intención es ir a una reunión, a un bautizo, a una peda, a una reunión de amigos, piensa no en ti, sino en los demás, ya que si tú crees que a ti no te va a pasar nada y solo por creer que eres Dios Todopoderoso y al realizar esa reunión no te cuidaste ni tomaste las medidas preventivas que te han estado diciendo desde que empezó esta pandemia, luego no te estés quejando o chillando de que te sientes mal. Porque así tú creas que no tienes la enfermedad o no te va a dar la enfermedad, pero por este tipo de reuniones o por no tomar estas medidas preventivas, puede que tú vayas y regreses a tu casa en la que convives con tu madre, tu padre, tus abuelos, tus nietos, sobrinos, etcétera. Y ahí es cuando comienza todo este lío. Así que pues te pido que sigas usando tu cubrebocas y pues si no te gustan los cubrebocas que tienes, pues hay mucha creatividad, créeme, en los tianguis y te pueden vender cubrebocas que están muy chidos. Y más en este mes patrio, que son como las banderas de México, así que no hay excusas para seguir esquivando las medidas preventivas, ya que es un virus que no se ha visto desde hace siglos y que lamentablemente estamos viviendo hoy en día, pero no siempre va a ser así, así que si sigues utilizando cubrebocas y respetando las medidas y los filtros sanitarios, puede que este encierro dure poco y podamos volver a la normalidad lo más rápido posible. Así que, no. Bueno, ¿qué onda con Cuba? Pues la historia de Cuba es muy larga y extensa, ya que la isla ha sido clave para el comercio y la guerra durante varios siglos, siendo la entrada al Nuevo Mundo, pues fue ahí cuando desembarcó Cristóbal Colón un 27 de octubre de 1492, dando inicio a la América colonial. Pues desde que esta isla estuvo bajo el yugo de la corona española ha sido la entrada y salida del comercio. Y por otro lado, masacrando a varios indígenas de la isla y explotando los pocos minerales que tenía Cuba. Pero la independencia de la isla llegó algo tarde, pues esta tardó en independizarse de España décadas después que lo hicieron sus hermanos del continente como México, Brasil, Argentina, Chile, la Gran Colombia, etc. Y con la ayuda de los estadounidenses, pues bueno, se separó de los españoles en la llamada Guerra de los 10 años de 1868 al 78, pero así como terminó una colonia, empezó otra, convirtiéndose en una colonia estadounidense, siendo la primera guerra de independencia que tendría que enfrentar los cubanos.
Pues la guerra de 10 años solo fue la primera parte de su independencia porque su segunda etapa llega en 1895 y cuya independencia se encontraba bajo la tutela de Estados Unidos. Una guerra que duró bastantes años, Cuba contra españoles y estadounidenses, hasta que en teoría obtiene su independencia formalmente el 20 de mayo de 1906. Y en esta pequeña parte de la historia es cuando entenderemos la Cuba de hoy en día y el por qué Cuba, mucha gente bajo la cortina de la ignorancia cree lo que cree de Cuba hoy en día, de que es una tiranía. A muchos les encanta decir dictadura en Cuba, pero siempre hay un porqué de las cosas y a lo mejor no es lo que estás imaginando. Muy atentos, muchachos y muchachas. Después de un periodo de progreso demasiado corto, Fulgencio Batista, quien impulsa una constitución demasiado liberal para la época, pues pone en marcha a Cuba, pero sin embargo la corrupción y la violencia se apoderó del país demasiado rápido, pues el gobierno de Batista era un gobierno títere de Estados Unidos. Además, este tipo logró amasar una fortuna de más de 100 millones de dólares. Y mientras Estados Unidos pregona sobre la libertad y la democracia en sus fronteras adentro, en otros lados apoya gobiernos dictatoriales como el de Batista en Cuba, Rafael Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile y Yanine Áñez en Bolivia. Bueno, la corrupción, las ejecuciones brutales, las extorsiones, la pobreza y los privilegios para algunos cuantos y un gobierno basado en el terror fueron suficientes para empezar una revolución liderada por... Sí, así es, por Benito Juárez. Se la creyeron, no mames, nada que ver. Pues por Fidel Castro. El enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. El enemigo terrible de Estados Unidos y del mundo occidental. Fidel Castro huyó a México para más tarde lograr formar un ejército y trasladar este desde Yucatán hasta Cuba, logrando la victoria el 1 de enero de 1959, impulsando un gobierno socialista. Y algo que no conocías era que hasta el mismo Lázaro Cárdenas se afilió al ejército cubano para luchar contra la tiranía de Batista y el gobierno de Estados Unidos. Pero Adolfo López Mateos, presidente de ese entonces, le impidió partir a Cuba. Recuerda que durante este periodo estaba en auge la Guerra Fría en Estados Unidos. Bueno, la Guerra Fría, Estados Unidos capitalista contra la URSS socialista. Por ende, ante las distintas agresiones que se realizaban mutuamente, a tal punto que misiles de largo alcance con capacidad de destruir Washington se colocaron en la isla, siendo conocido este periodo como la crisis de los misiles, en Rusia como la crisis del Caribe y en Cuba como la crisis de octubre, pues este suceso ocurrió en 1962. Un año que muchas personas en esa época han de recordar muy bien. Y si viste la segunda temporada de Academia Umbrella, en la escena en que llueven misiles nucleares... Soviets attack US. This can't be right. We're gonna get you out of here. Just keep your head down. Hey, kid, get down! Commando's like... What the hell did we do now? Pues es por la gran tensión que había en ese entonces entre Estados Unidos hacia la URSS y la Cuba de Fidel Castro, a tal punto de que estuvo así de desencadenarse una tercera guerra mundial. Pero, ¿por qué sucedió? Pues como te dije anteriormente, desde que Fidel Castro tomó el poder e impuso el socialismo, desarrolló varias reformas socialistas, entre ellas la ley de reforma agraria,
que perjudicaba gravemente los intereses estadounidenses en la isla. Similar cuando una nación nacionaliza el petróleo que antes te robaba Estados Unidos y que ahora ya no puede, y pues eso le molesta a los yanquis. Pero bueno, ante esta grave situación, las agendas de los presidentes estadounidenses han sido derrocar al gobierno socialista de Castro, cueste lo que cueste, desde bloquear la isla de todo el mundo, invadir Cuba sin ningún éxito y hasta atentar contra Fidel Castro en diversas ocasiones. Por otro lado, la URSS y la KGB dieron aviso al gobierno de Cuba que otra invasión potencial del gobierno de John F. Kennedy estaba en auge, estaba en marcha. Por lo tanto, muy buena onda, la URSS aprovechó esta situación para enviarle misiles a Cuba para que ésta se defendiera de Estados Unidos y así aumentar el bloque de defensa socialista, iniciando así con la crisis de los misiles y finalizando con la retirada de estos el mismo mes. Pero desde ese entonces Cuba es un país rebelde, por lo que el gobierno estadounidense ha ejercido muchas clases de presión, mucha presión hacia la isla con tal de derrocar al régimen socialista. Así que han pasado distintas administraciones cuyo objetivo ha sido sí o sí derrocar a Fidel Castro, ya que lo consideran la isla como una región, una zona inestable para toda América Latina. Pues ¿cómo se le ocurre ser socialista y no capitalista como los gobiernos autoritarios apoyados por Estados Unidos? ¿Cómo se le ocurre desafiar al amo de América en ese entonces? Y así fue que decidieron bloquear la isla sin la oportunidad de adquirir mercancías de otros países. Presidentes fueron y vinieron y la isla resistió a todo tipo de sabotajes por parte de la CIA hacia la isla y hacia Fidel Castro, desde Eisenhower hasta Donald Trump. ¿Te suena? ¿Venezuela? Así que si un güey te viene a decir que Fidel Castro y su gobierno mata de hambre a su pueblo, mejor darle la vuelta, ya que en ese caso es más recreativo hablar con la pared. Y si no te quedó claro, pues pongamos un ejemplo, ¿no? Algo absurdo, pero pues un ejemplo, ¿no? Para entender más el contexto que está viviendo Cuba. Tienes un novio que te hostiga a cada rato. Es ese típico huerquillo que defiende a la derecha en México, se cree de la alta sociedad, pero se endeuda con Coppel para aparentar algo que no es muy creyente del Jebús y que la mujer está para servir. Ahora, vives en un departamento, caso extremo, pero todos los que viven ahí son sus amigos o conocidos. Algunos son amenazados y por el otro lado piensan igual que él. Y tú, por el simple hecho de actuar y pensar diferente, te aíslan del mundo, negándote toda oportunidad de interactuar o adquirir alimentos para ti, orillándote a sobrevivir con lo que tienes en tu hogar, en tu departamento. Pues así es lo que está pasando Cuba. Hazte esta pregunta: ¿un dictador qué haría? ¿Crear un ejército para invadir otros países con la bandera de la democracia? ¿O un ejército de médicos? Pues es obvio. Estados Unidos invade, Cuba resiste. A inicios de año del 2020, en la ONU, la gran mayoría de las naciones votaron para que se levantara el bloqueo que Estados Unidos impuso a los cubanos y que ha matado de hambre a unos cientos y que los mantiene en la miseria a millones. Pero un voto en contra, obviamente Estados Unidos dijo que en él, que hay que seguir bloqueando al país por rebeldes, sin importar la miseria en la que estén viviendo. Un dato curioso es que en la dictadura de Cuba, los derechos hacia la comunidad LGBTI+, se encuentran en la Constitución y la búsqueda de la igualdad de género es más fuerte que en el mismo país que los bloqueó y que se dice libre y democrático. Así que ya sabes qué onda con Cuba. Pues no es que les guste vivir en la miseria, todo lo contrario, Estados Unidos los mantiene en la miseria para hacerte creer que ellos son los malos y ellos los buenos. Y ahora que cabe la cuarentena, visita el Café La Habana en Avenida Morelos 62, Colonia Juárez,
aquí en la Ciudad de México, para que vivas la experiencia y el sabor de la revolución y la rebeldía. Pues ahí es donde Fidel Castro con el Che Guevara planificaron pues la invasión a Cuba, siendo un símbolo de resistencia de que nosotros los latinoamericanos jamás nos vamos a doblegar. Así que ahora que acabe la cuarentena, no te pierdas la oportunidad, o si ya está abierta, toma tus medidas preventivas, respeta los filtros sanitarios y date una vuelta y conoce la experiencia de la rebeldía. Ya que nosotros, como latinos, jamás nos doblegaremos. Así que no se te olvide darle like, suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Don't stop talking to me. Stop.